En este estudio, hermanos, vamos a aprender de que el decreto dominical está a las puertas. Todos lo sabemos, hermanos, cómo el decreto dominical va avanzando. Y como pueblo de Dios, hermanos, como pueblo de Dios, que estudiamos las profecías, que estudiamos, hermanos, cómo es el desarrollo de todos los eventos, ¿verdad?, que están aconteciendo hoy en el mundo, debemos de prepararnos, hermanos, para la crisis que muy pronto va a llegar. La pregunta es, ¿cómo nos estamos preparando para la crisis que pronto va a llegar? ¿Qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo para prepararnos para esa crisis? Hoy es el tiempo, hoy es el día en que debemos de estar preparándonos. Hoy es el día, hermanos, en que debemos de decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Queremos estar listos. Hermanos, uno de los grandes mensajes que como pueblo de Dios siempre se nos ha dado, ¿cuál es? Que tenemos que salir ¿de dónde? De las ciudades. Hermanos, porque las grandes ciudades es donde se concentra toda la perdición. Y si no, miren a Lot. Miren todas las ciudades de donde las ciudades bíblicas estaban corrompidas. Y el Señor siempre mandó sus juicios a esas grandes ciudades. Y como en los días de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba Sodoma y Gomorra? Estaba pervertida, estaba perdida. Había mucho homosexualismo, mucho lesbianismo. ¿Y cómo está el mundo hoy? ¿Se está cumpliendo la palabra del Señor? ¿Ustedes creen que nuestros niños, nuestros jóvenes pueden estar seguros en las ciudades? No, hermanos. En las ciudades, hermanos, ni nuestros hijos, ni usted, ni yo podemos estar seguros. Déjeme decirle, hermano, que como todo en la historia, Dios ya nos ha advertido, ¿sí o no? Siempre el Señor, antes de enviar un juicio, antes de que una catástrofe llegue, el Señor ya nos ha advertido, ¿sí o no? Nos ha advertido por medio de su palabra. ¿Para qué nos advierte Él, hermanos, antes que algo suceda? Para que usted y yo hagamos la preparación necesaria para poder subsistir en la crisis final. Todo aquel que no se prepare, que no esté haciendo los preparativos, lastimosamente, hermanos, no va a poder subsistir. Y a través de este estudio vamos a ver qué es lo que usted y yo tenemos que hacer para poder subsistir en esa crisis que viene. Hoy en día estamos escuchando lo que está pasando alrededor del mundo. El colapso económico es eminente, hermanos. Es eminente. Hay gente que todavía piensa que esta gran nación, que este país, los Estados Unidos, es una gran nación de prosperidad y de regocijo. Pero no, mis queridos hermanos, déjeme decirle que este mismo país, esta misma gran nación, que es una potencia mundial, es la misma, mis queridos hermanos, que donde se declarará o decretará ese decreto dominical que la Biblia lo menciona. Apocalipsis capítulo 13 dice que es la segunda bestia con cuernos de cordero. Por eso, hermanos, nuestro estudio de hoy, el decreto dominical. Y vamos a estudiarlo, hermanos. Vamos a tratar de comprender qué la palabra del Señor nos quiere enseñar. Por eso, si usted tiene lápiz, tiene un papel, apunte. Y veremos, hermanos, cómo Dios
nos ha ido siempre guiando, nos ha ido instruyendo para que no vayamos a caer en los errores de muchos en el pasado. Cuando Israel fue sitiada y fue destruida en el año 70, ¿Dios les había advertido? Claro que sí. Y los que salieron se salvaron. Y los que se quedaron, ¿qué pasó? Murieron. Veamos entonces, hermanos, cómo Dios, a través de su palabra, nos ha advertido. Hablamos de la Biblia, hermanos. Vamos a ver a través de su palabra cómo Dios nos ha advertido. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Y aquí lo voy a proyectar, hermanos, por aquellos que no tienen Biblia o les cuesta encontrar el versículo, o el capítulo, el libro. La palabra del Señor dice: nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos, ¿qué? Los profetas. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Dios nada va a hacer y nada hace sin primero se lo haya revelado ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. Y por eso, en cada generación, Dios ha levantado profetas para que adviertan a su pueblo. Para que el pueblo pueda prepararse para una crisis. Y en su amor y en su misericordia, Dios siempre nos ha advertido. Que nosotros no queramos prepararnos, eso es otra cosa. Que nosotros queramos seguir viviendo como que nada va a acontecer, eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Y a través de los profetas, es como Dios le ha advertido a su pueblo de todos los acontecimientos que han pasado y están por pasar. Por eso en este estudio, hermanos, vamos a utilizar la Biblia, vamos a utilizar el espíritu de profecía y así vamos a constatar, hermanos, a través de la historia y los acontecimientos actuales, la inminencia del decreto dominical que marcará el mundo para siempre. Ahora, hermanos, entonces surge la pregunta: ¿qué es el decreto dominical? Primero, déjeme decirle, la Biblia presenta el sábado como día sagrado desde la creación. Hoy en la mañana lo estuvimos estudiando, ¿sí o no? La Biblia presenta el sábado como el día sagrado de la creación. Usted puede ver ahí en Génesis, el capítulo 2, donde estuvimos estudiando en esta mañana. Pero existe una gran controversia en el mundo protestante, hermanos, actualmente, acerca de la validez de ese mandamiento. Y la gran mayoría, hermanos, de los evangélicos reemplazó el sábado por el domingo bajo el argumento de la resurrección de Cristo. Cosa, mi querido hermano, que en la Biblia no está escrito. De Génesis hasta Apocalipsis, usted siempre va a encontrar, hermano, que el sábado es el día sagrado, el día santo de nuestro Padre Celestial. Aún en la tierra nueva, dice Isaías capítulo 66, versículo 22, vamos a guardar el sábado. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17, ¿qué es lo que dice? No piensen que he venido ¿a qué? A abrogar la ley. No he venido a abrogarla. ¿He venido a qué? A cumplirla. Él nos dio ejemplo, hermanos, que como hombre, que como carne, como Él vino, hermanos, la ley de Dios sí se puede cumplir. Ahora, hermanos, ¿de dónde heredaron la mayoría de evangélicos, la mayoría de protestantes, la mayoría de las otras iglesias? ¿De dónde heredaron esa
¿cómo le podría decir? Esa doctrina del domingo, porque ni siquiera es doctrina, porque no se encuentra ni en la Biblia. Es cierto, la Biblia lo menciona 8 veces, pero como el primer día de la semana. ¿Sí? ¿De dónde lo heredaron? Bueno, lo heredaron de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica afirma que la tradición es el fundamento del cambio. Ahora yo pregunto, por eso el Señor Jesucristo, hermanos, dijo, este pueblo de labios, ¿qué? Me honra, mas su corazón está lejos de mí, siguiendo mandamientos y ¿qué? Y doctrinas de hombre. El domingo es una doctrina y es un mandamiento de hombre. Del hombre de pecado, de la bestia, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, y en este caso es el papado. Ahora yo pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿a quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer al Dios creador del cielo y de la tierra, o le vamos a obedecer a un hombre que se equivoca, a un hombre pecador como usted y como yo? ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién, hermanos? Este cambio, déjeme decirle que no tiene apoyo en las Escrituras. No lo tiene. El mismo Cristo, el mismo Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, Él lo dijo. Y vamos a verlo. Abra su Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra del Señor así: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino ¿a qué? A cumplir. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mismo Señor Jesucristo dijo, no piensen, ni siquiera se imaginen que yo he venido para invalidar la ley. Yo no vine a eso. Yo vine ¿a qué? A cumplirla, a enseñarles cómo debe ser guardada la ley de Dios. Juan, hermanos, Juan fue más específico en este asunto. Y vamos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 2, el versículo 4. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 4. Lea lo que dice. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad, ¿qué? No está en él. Entonces, hermanos, Juan aquí está diciendo, a través de la palabra del Señor, que todo aquel que dice que conoce a Dios, que le ha conocido, pero que no está guardando los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, ¿por qué creerle? ¿Por qué creer en una clase de cristianos que dicen que la ley de Dios fue abolida? ¿Por qué creerles? La misma Biblia les está llamando ¿cómo? Mentirosos. No tienen la verdad. Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, aunque ellos digan, tenemos la verdad, mentira, a la ley y al testimonio. Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no hablasen conforme a esto, ¿es por qué? No les ha amanecido. Entonces, hermanos, no tienen la verdad. Así dice la palabra del Señor. Y saben que algo muy grave también, hermanos, acerca de que nosotros estamos estudiando esto. Aquí acabamos de leer que el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, ¿es qué? Mentiroso. Ahora, hermanos, ¿y sabían ustedes que la Biblia declara, hermanos, que el padre de la mentira es el diablo? Hermanos, esto es muy crítico para todos aquellos que predican y predican engañando a la gente acerca de que el domingo es el día del Señor. Vamos a leerlo, hermanos, para que no digan que yo me lo estoy inventando. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Lo tenemos? Escuche quién es el padre de estos mentirosos que enseñan que el domingo es el día del Señor. Escuche. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? Hermano, yo no lo estoy diciendo.
El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, ¿es qué? Es un mentiroso. ¿Y quién es su padre? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Y cuál es uno de los deseos del diablo? ¿Cuál es el deseo, mis queridos hermanos, del diablo? Es pisotear la ley de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 25, que dice: y pensará ¿en qué? En cambiar los tiempos y la ley. Mis queridos hermanos, el diablo hasta ha conseguido eso. Ha conseguido que todo el mundo cristiano hoy en día adore a Dios en el día domingo como día de reposo. Pero a través de toda la Biblia nosotros vemos que eso es pura mentira. Y por eso dice: vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y el deseo que el diablo quiere que la mayoría de cristianos y el mundo entero cumpla es seguir siendo engañados, adorando a Dios en un día falso. Daniel 7:25. Y escuche lo que dice: él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Qué dice? Cuando habla mentira, habla de él mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, todos, hermanos, todos los que guardan el domingo, ¿quién es su padre? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Porque están siguiendo un mandamiento, una doctrina de hombre. Por lo tanto, hermanos, es del diablo la idea que el mandamiento de Dios acerca del sábado sea desconsiderado. Por eso a muchas personas, cuando usted llega y usted les habla del sábado, y empiezan a poner pretexto tras pretexto y le dicen: permítame, le voy a ir a preguntar a mi pastor. No, abra la Biblia, estúdielo por usted mismo, pídale a Dios que lo ilumine a través del Espíritu Santo y dése cuenta usted por usted mismo. El diablo usa pastores, el diablo usa evangélicos, el diablo usa a todo cuanto él quiere para que el mundo entero siga engañado. El padre de ellos, lo estamos diciendo, es el diablo. ¿Por qué? Porque no hay apoyo, hermanos. No hay apoyo bíblico que diga que los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, no hay que guardarlos, y mucho menos que ocurrió un cambio. No hay apoyo bíblico. No hay, hermanos. Yo les recomiendo leer, hermanos, el mandamiento número 4. ¿Sí? Vamos allá a la Biblia, hermanos. Yo sé que este versículo lo sabemos. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Veamos el versículo 8, ¿qué dice? Acuérdate del sábado para santificarlo. Verso 9, 6 días trabajarás y harás ¿qué? Toda tu obra. Verso 10, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. ¿Por qué? Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que él contiene, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? ¿Cómo declaró el sábado el Señor? Santo. Lo bendijo, y por lo tanto todos aquellos que deciden guardar el santo sábado del Señor obtienen esa bendición que Dios instituyó en el sábado. El decálogo es la palabra usada para designar los 10 mandamientos de la ley de Dios.
8 mandamientos comienzan con la palabra no. 8 mandamientos comienzan con la palabra no. Y es irónico, hermanos, que el hecho de que el mandamiento del sábado, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 8, es el único de los 10 mandamientos que comienza con la palabra acuérdate. Pero es el mandamiento que justamente las personas han olvidado. Y por eso el Señor, ¿qué dijo? Acuérdate, acuérdate. Cuando usted le dice a alguien, acuérdate, ¿qué le está tratando de decir? Que no se le vaya a olvidar lo que usted le ha dicho. ¿Sí o no? Y por eso el Señor a nosotros nos está diciendo, cuando leemos su palabra, acuérdate. Acuérdate que mi día santo es el sábado. Acuérdate que mi día de reposo es el sábado. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Si tú quieres la bendición del sábado, tienes que guardar el 4º mandamiento de la santa ley de Dios. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, la ley dominical anuncia un momento en que las leyes humanas van a instituir el domingo como un día santo en lugar del sábado de la Biblia. Y eso está muy pronto, hermanos. Por eso tenemos que estarnos preparando y preparando y preparándonos. Será una versión, hermanos, del viejo edicto promulgado por Constantino en Roma el 7 de marzo del año 321. 7 de marzo del año 321, el así llamado el edicto de Constantino. Se va a repetir, hermanos. Se va a repetir. Entonces, la pregunta surge: ¿cuándo se va a promulgar el decreto dominical? Esta profecía, primeramente, déjeme decirle, no estipula una fecha específica, sino que habla sobre el escenario social, político que lo precede. Y hoy en día nosotros estamos viendo cómo eso está avanzando. Estamos viendo las uniones de las iglesias con el papado. Estamos viendo nosotros, mis queridos hermanos, cómo el papado está llevando a cabo sus planes. Hoy en este año, en el 2020, ya tiene la junta, ¿sí?, con todas las religiones. En mayo 14 del 2020, él tiene ya la reunión. ¿Qué pasará? ¿Estamos preparados para cualquier cosa que pueda pasar? ¿O todavía pensamos que después de la ley o cuando la ley dominical se promulgue va a haber tiempo para prepararse? Lo más impresionante es, hermanos, que todo esto se hará bajo una perspectiva cristiana. Los Estados Unidos de América, país protestante, sus bases fueron fundadas en el protestantismo, pero ya no protesta, ya no protesta. Será el responsable de promulgar esa ley, no solo infligiendo a todos a guardar, hermanos, el domingo en honor a la familia, sino que va a obligar a todos a transgredir el sábado bajo la penalidad de prohibir comprar y vender. Este evento, hermanos, está en la Biblia. Vamos a la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. ¿Lo tenemos? Apocalipsis capítulo 13, versículo 17. La palabra del Señor dice así: y que ninguno, ¿qué dice?, pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está ese gran evento, hermanos. Ahí está ese gran evento. Cuando el decreto dominical sea promulgado, mis queridos hermanos, nadie va a poder comprar ni vender si usted no tiene la marca de la bestia. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo, hermanos, para cuando ese evento ocurra? No está muy lejano, se está vuelta a la esquina. ¿Qué es entonces la marca de la bestia? La marca de la bestia, hermanos, se refiere a una condición de opresión económica y religiosa. Y será el fruto de la unión entre iglesia y Estado bajo el nuevo orden mundial. Bajo el nuevo ¿qué? Orden mundial. Habrá también un decreto de muerte, hermanos, para aquellos que no quieran obedecer a la bestia. Va a haber un decreto de muerte. No solo usted no va a poder comprar ni vender. Por eso, mis queridos hermanos, por eso, lo que en realidad como pueblo de Dios deberíamos de estar haciendo es prepararnos. No estar pensando, mis queridos hermanos, en hacer más y hacer más, en trabajar y trabajar. Hermanos, cuando la ley dominical, cuando el decreto se promulgue, ¿qué vas a hacer con lo que has hecho hasta este momento? Si no vas a poder comprar y si no vas a poder vender, ¿para qué te estás afanando tanto, mi querido hermano? Yo no estoy diciendo que dejes de comer. Yo no estoy diciendo que dejes de comprarte una camisa o un pantalón. No, pero lo principal que usted y yo deberíamos de estar haciendo es preparándonos para salir y ya pronto. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, mis queridos hermanos, está tranquilo, está en una falsa seguridad y en una falsa paz y piensa, mis queridos hermanos, ¿qué piensa? Que no va a pasar nada. ¿Va a haber un decreto de muerte? Vamos a leerlo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 16. Aquí está. ¿Se le permitió qué? Infundir aliento a la imagen de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El papado. La segunda bestia, Estados Unidos. Y dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, o sea, del papado, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. ¿Estamos preparados para ese decreto? ¿Estás preparando a tus hijos, a tu familia, para cuando ese decreto salga? Dice aquí, mis queridos hermanos, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. ¿Qué dice el versículo 16? Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Mis queridos hermanos, este tiempo ya lo tenemos encima. Ya no tenemos tiempo, hermanos, para estar jugando al cristiano. Ya no tenemos tiempo para decir, oh, mañana yo me empiezo a preparar. Ya no tenemos tiempo, mis queridos hermanos, que perder. El decreto dominical está a la vuelta de la esquina y como centinelas, como atalayas, tenemos que advertir al pueblo que si no hace una preparación especial, se va a quedar y se va a perder. Hay que salir de las grandes ciudades. Hay que sacar a nuestras familias de las grandes ciudades. Pero parece que el pueblo de Dios no quiere entender ni comprender ese mensaje. Cuando el decreto salga, ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Veamos, hermanos, entonces cómo se va a desarrollar el decreto dominical cuando sea puesto como ley. Vamos a ver ese marco, cómo se va a hacer. Miren lo que dice, hermanos, en el espíritu de profecía. Escuchen lo que dice. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, ¿qué dice? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina,
Dice que las iglesias principales de este país, de Estados Unidos, se van a unir en puntos, ¿qué? Comunes de doctrina. Influyan, dice, sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. O sea, que ellas son las que van a erguir para que la ley dominical, el decreto dominical sea puesto. Entonces, ¿qué dice? La América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Usted y yo vamos a ser disidentes para ellos. Usted y yo vamos a ser herejes para ellos. ¿Y qué hacían en el pasado con los herejes? Por eso ahí viene el decreto de muerte para todo aquel que no acepte la marca de la bestia. ¿Se da cuenta? Y eso está en Eventos de los Últimos Días, la página 113. Vamos a leer otra cita. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore ¿a quién? Al papado, porque el domingo, ¿qué es? El domingo es una marca de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, del papado. Y por eso dice, la imposición de la observancia del domingo, ¿por parte de quién? De las iglesias protestantes, de las iglesias que se están uniendo a Roma, que le besan la mano a la bestia, al papado. Dice, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore ¿a quién? Al papado. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. ¿Se da cuenta? Las mismas iglesias protestantes estarán elevando ¿qué? Una imagen a la bestia. Las mismas iglesias protestantes son las que van a pedir el domingo. ¿Por qué no podemos entender eso, pueblo de Dios? ¿Por qué no queremos prepararnos? Escuche, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Es en este país, hermanos, donde se va a hacer el decreto. Es en este país, mi querido hermano, donde se está desarrollando todo ese marco que al final traerá la misma pena de muerte para aquellos que no quieran adorar a la bestia y a su imagen. Por eso, mis queridos hermanos, Jones, hermanos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Se acuerdan ustedes de esa carta? ¿Qué dijo Jones? Llegará el día cuando todo adventista del séptimo día daría ¿hasta qué? Hasta su propia vida por haber salido fuera de los Estados Unidos. Mis queridos hermanos, y ese tiempo no es que se va a cumplir, ya se cumplió. El decreto dominical está a la vuelta de la esquina. Y eso está en Eventos de los Últimos Días, la página 113. Entonces, hermanos, la pregunta ¿es el domingo la marca de la bestia? ¿Es el domingo hoy o ahorita la marca de la bestia? Todavía no, hermanos, todavía no. Porque no existen leyes que impongan su observancia. Cuando estas leyes se pongan en vigor, es decir, cuando el decreto dominical sea aprobado, y las iglesias protestantes, como nosotros lo estamos leyendo, urjan, pidan el decreto dominical, ahí sí, hermanos, guardar el domingo implicará recibir la marca de la bestia. ¿Me explico?
Por eso, mis hermanos, Dios quiere que nos estemos preparando. Dios quiere, mis queridos hermanos, que estemos alertas, que estemos viendo cada acontecimiento y cómo este hijo de perdición, cómo la bestia está manejando todas las cosas. Cambio climático es una farsa. El día de la familia, hermanos, el día de la familia es el sábado, por eso Dios lo instituyó desde la creación del mundo. Pero Él está diciendo a la gente que es el domingo. Y adorar a Dios en otro día que Él no lo ha permitido, esa es idolatría. Y los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos. Por eso, como les dije, Dios quiere que nos estemos preparando para esa crisis que viene. No será fácil, hermanos. Por eso hoy es el día el cual debemos estar trabajando más en nuestra preparación. Hoy es el día donde debemos más doblar las rodillas. Hoy es el día, mis queridos hermanos, donde debemos gemir y clamar. Decirle al Señor, Señor, ayúdame. Yo no quiero menguar. Yo no quiero desfallecer. Quiero prepararme. La crisis viene. Y ya basta, hermanos, de pensar en paz y seguridad. Todos pensaban que había seguridad y vaya a ver cómo están allá. Vaya a ver, solo fíjese cómo está el mundo alrededor. ¿Qué seguridad y qué paz hay? Las cosas ya no van a cambiar, mis queridos hermanos. Van a ir cada día de mal en peor, de mal en peor. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Ya basta, mis queridos hermanos, de tratar de obtener comodidad, lujos. Es tiempo de trabajar más por nuestra salvación. Eso es lo que debemos de estar haciendo más. En los tiempos pasados, en el conflicto de los siglos, dice que a los niños, a los jóvenes, se les enseñaba a odiar al papado, a odiar a la bestia. Pero hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Lo contrario. Le enseñan a los niños, a los jóvenes, que adoren a la bestia. Triste. La mensajera del Señor dice esto. Escuche, hermanos, escuche. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. ¿Qué dice? El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guardan el sábado del Señor. A los otros cristianos, el diablo ya los tiene en la bolsa. Con los únicos que él va a luchar y que está luchando por botarlos, por tumbarlos, son aquellos que queremos obedecer el santo sábado del Señor. Por eso dice Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira, ¿con quién? Contra la mujer. ¿Con quiénes? Con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesús. El diablo, mi querido hermano, no va a guerrear con aquellos que no quieren guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Él guerrea con aquellos que somos disidentes para ellos, con aquellos que somos herejes, y contra esos con los que nos levantamos en contra de la bestia y de su marca. Es contra ellos que viene la pena de muerte. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es tiempo de empezar a preguntarnos, a analizar cómo está mi vida delante del Señor. Dice, será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guarden el sábado del Señor, y que los amenazará ¿con qué? Con castigos, aún la muerte, si no observan el primer día de la semana como día de reposo. ¿Se da cuenta? No es casualidad, hermanos, que tú estés escuchando este mensaje. Dios te ama. Dios tenía misericordia para ti y Él quiere que tú te salves y que tú puedas prepararte para la crisis que viene. Veamos otra cita, hermanos.
Pero antes de pasar a esa cita, hermanos, es bueno hacer esta pregunta. ¿Cómo te estás preparando para cuando llegue el decreto dominical? ¿Cómo te estás preparando, hermanos? ¿Cómo? ¿Estarás listo? ¿Será que estamos listos para cuando esa crisis venga? Y si no lo estás, hermanos, te invito en el amor del Señor a que empieces a prepararte. Y si no lo sabías, ahora ya no tienes excusa. Si no lo sabías, ahora ya no tienes excusa. Pero veamos otra cita para reforzar lo que estamos diciendo, hermanos. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, hablando de Apocalipsis 13:16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Dice que todos los poderes de la tierra unidos van a obligar a todos, mis queridos hermanos, a que se observe el falso día de reposo, el domingo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil. Y finalmente se decretará, que son dignos de muerte. Mis queridos hermanos, ese tiempo ya viene. Está cerca. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Dios nos ama. Hasta este momento Él nos ha brindado su misericordia. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Para que podamos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Para que podamos, mis queridos hermanos, serle fieles. Para que así cuando la crisis que viene, mis queridos hermanos, podamos estar listos y poder salir vencedores. Pero lastimosamente, hermanos, muchos están haciendo oídos sordos al llamado que Dios está haciendo. Y eso está ahí en Eventos de los Últimos Días, la página 219. ¿Te das cuenta, hermanos? Ya no hay tiempo que perder. El decreto dominical está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el pueblo de Dios, hermanos? ¿Está dormido? ¿Está durmiendo y engañándose que todavía falta mucho tiempo? Por eso no quiere hacer la preparación necesaria. El pueblo de Dios está dormido, se sigue engañando. Muchos piensan, no, el Señor tendrá misericordia. Ya está teniendo la misericordia. Por eso te está dando el aviso. Él dice, nada hará el Señor Jehová el Eterno sin que se lo revele a ¿quiénes? A sus siervos los profetas. Y por eso el Señor ya te está dando el aviso. Muchos dicen creer la verdad presente, pero la preparación la están dejando a un lado. Es triste eso, hermanos. Desgraciadamente, déjeme decirle, hermanos, la mayoría de los adventistas, la mayoría del pueblo de Dios que conoce, bueno, y eso espero, que conoce y que dice que conoce la verdad, están esperando el decreto dominical para al final consagrarse y abandonar el mundo. Por eso muchos siguen trabajando como quieren, comiendo como quieren, vistiéndose como quieren. La preparación la están dejando al final. Y por esa razón, hermanos, muchos siguen viviendo su vida como que todo está bien en su seguridad carnal. La pregunta es, hermanos, entonces aquí surge una gran pregunta. ¿Habrá tiempo para eso después de la salida del decreto dominical? ¿Habrá tiempo? Veamos, hermanos, lo que la mensajera del Señor nos dice
a través de esta cita. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? ¿Qué dice? ¿Qué están haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? ¿Qué estás haciendo tú, mi querido hermano, en la gran obra de preparación? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás amoldando más al mundo? ¿O te estás comprometiendo más con tu Dios? Cristo viene pronto, hermanos. Y viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Viene por un pueblo consagrado. Viene por un pueblo que se ha preparado, aunque ha pasado por el valle de oscuridad, aunque ha pasado y se ha lastimado, ha tropezado en piedras, pero se ha levantado y ha salido vencedor. Escuche lo que dice. Los que están unidos al mundo, ¿qué dice? Reciben el molde mundano y se preparan para la marca de la bestia. Por eso el Señor quiere que salgas del mundo. No somos del mundo, aunque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Si realmente eres cristiano y si realmente profesas la verdad y realmente quieres prepararte para no recibir la marca de la bestia, tienes que dejar la mundanalidad. Tienes que vivir a la altura del carácter cristiano, a la altura de Jesús. Por eso dice, los que están unidos al mundo reciben el molde ¿qué? ¿Sí o no? Por eso vemos mucho cristiano mundano en las iglesias, en el pueblo de Dios. Y dice que esos se están preparando ¿para qué? Para recibir la marca de la bestia. Esto es muy solemne, hermanos. Y es muy serio. Es muy serio. Porque muchos no quieren dejar el mundo. Quieren ser cristianos con un corazón dividido. Con un corazón, una parte en el mundo y otra parte con Cristo. Nadie puede servirle ¿a quién? A dos señores. O va a amar uno y va a aborrecer al otro. Pero desgraciadamente, hermanos, la mayoría de cristianos que tiene su corazón dividido ama más el mundo que a Cristo. Porque si amara a Cristo, yo hubiera dejado la mundanalidad y se hubiera tornado a Jesús. Por eso, Elías le dijo al pueblo, ¿se acuerdan? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir claudicando contra el Señor? Si Jehová es su Dios, sírvanle. Pero si Baal es su Dios, vayan en pos de él. Mi querido hermano, no hay que ser hipócrita. O eres cristiano o eres mundano. No te engañes tú solo. No te engañes. No te engañes. Pero sigamos leyendo, hermanos. Pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo y se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, ya vimos que los que se amoldan al mundo se están preparando ¿para qué? Pero aquí dice, pero los que han perdido toda confianza en su egoísmo y se humillan ante Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad, reciben el molde celeste y se aparejan para recibir el sello de Dios en sus frentes. ¿En qué grupo quieres estar, hermano? ¿En los que se están amoldando y están siguiendo las modas, las cosas del mundo? ¿Se están amoldando para recibir la marca de la bestia? ¿O quieres prepararte en este grupo que están recibiendo el molde celeste y van a recibir el sello de Dios en su frente? La decisión es tuya. Yo no puedo elegir por ti. Yo no puedo cambiar a nadie. El único que cambia es Jesús a través del Espíritu Santo. Si amas la verdad, obedecerás a Dios. Si amas a Dios, guardarás sus mandamientos. Recuerda, mi hermano, recuerda, mi hermana, solo hay dos grupos. No hay varios grupos, solo hay dos grupos. Los que se preparan para recibir el sello de Dios y los que se siguen amoldando al mundo y van a recibir la marca de la bestia. ¿A cuál perteneces tú? ¿A cuál, mi querido hermano?
Tú mismo piensa. Tú mismo analiza tu vida. Analiza tu corazón. ¿O amas más a Dios o amas más al mundo? Sigamos leyendo, hermanos. Cuando se promulgue el decreto y quede estampado el sello, el carácter de quienes lo reciban permanecerá puro y sin mancha para toda la eternidad. Ahora es tiempo ¿de qué? Ahora es tiempo de prepararse. ¿Cuándo es el tiempo de prepararse? ¿Mañana? Ahora, mis queridos hermanos, hoy que estás respirando, hoy que Dios te dio la vida, es el tiempo de prepararse, pueblo de Dios, por el amor de Dios. Prepárate, Cristo viene, prepárate para el encuentro con tu Dios. Pero para eso necesitas obedecer a Dios. Ahora es el tiempo de luchar, mis queridos hermanos, de esforzarnos. Ahora es el tiempo de gemir y de clamar. Hermanos, pueblo de Dios, no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo de jugar. Es un solemne llamado a un reavivamiento y una reforma completa en nuestras vidas. Hoy es el tiempo de doblar más nuestras rodillas. Hoy es el tiempo, mis queridos hermanos, de ayunar más, de orar más, de prepararnos en la palabra del Señor, porque llegará el día que no vamos a tener una Biblia. Lo único que vamos a tener es lo que usted y yo hayamos aprendido en nuestra preparación, en el caminar con Cristo. Pero si tú eres de esos cristianos a medias, que allá cuando te acuerdas oras, que allá cuando te acuerdas abres la Biblia, que allá cuando te acuerdas, mi querido hermanos, te das cuenta que hay un Dios en el cielo, ¿tú crees que así vas a poder vencer? No, mi querido hermano, no. Necesitamos hacer un reavivamiento y una reforma en nuestra vida completa. Sigamos leyendo, hermanos. El sello de Dios, ¿qué dice? No será puesto jamás en una frente impura. En un mundano, aunque esté en la iglesia los 7 días de la semana, aunque diga leer la Biblia, pero si su vida práctica dice lo contrario, el sello de Dios no será puesto nunca en su frente. Porque la teoría no nos salva. La teoría es buena, ¿sí o no? ¿Leer la Biblia es bueno? ¿Verdad que sí? Pero practicarla nos hace ¿qué? Hacedores de la palabra del Señor, no solamente oidores. Nunca seré estampado en la frente de los ambiciosos y de los mundanos. ¿Se da cuenta? Hay cristiano, hermano, que no para de trabajar. Hay cristiano, mi querido hermano, que en vez de descansar solo quiere trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. ¿Pero para qué? Si cuando cuando decreten la ley dominical no se va a poder comprar ni vender. De los mentirosos, ¿y qué dice? E hipócritas, todos cuantos reciban el sello deberán comparecer sin mancha ante Dios, como candidatos al cielo. Escudriñad por vosotros mismos las Escrituras, a fin de comprender la pavorosa solemnidad de la hora presente. Y cada vez que estudiamos Daniel y Apocalipsis, cada vez que estudiamos Mateo capítulo 24, cada vez que estudiamos los acontecimientos y vemos la historia y vemos cómo se está desenvolviendo todo, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que la hora presente en la cual estamos viviendo, ya no hay tiempo para jugar al cristiano. O somos de Dios o somos del diablo. Y eso está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 189. Ahora yo les hago una pregunta a todos los que están acá. ¿Cuántos quieren el sello de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren el sello de Dios? Amén. Si realmente queremos el sello de Dios, hermanos, es tiempo de dejar la mundanalidad. Es tiempo de vivir un cristianismo puro,
Un cristianismo sincero, sin hipocresía. Nuestro carácter debe de reflejar que realmente hemos sido transformados por la sangre del Cordero. Pero si nuestro carácter dice lo contrario, necesitamos caer de rodillas y pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes, mi hermano? Que si vences, el desenlace será glorioso. Si vencemos, el desenlace va a ser glorioso. Para los que obtengan el sello de Dios, será una victoria ganada para la gloria y honra de nuestro Dios. Por eso debemos de luchar. ¿Y sabes cuál va a ser ese desenlace glorioso? Escucha, mi querido hermano. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. ¿En qué categoría te vas a encontrar? Yo no lo sé, depende de la preparación que hoy estás haciendo y cómo tú realmente ames a Dios. Actualmente, hermanos, estos dos grupos ya están. Recuerden, ahora es el tiempo de prepararse y dejar toda la mundanalidad. Es el consejo que nos da la palabra del Señor, hermanos. Pero sigamos leyendo. Si bien la iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, ¿qué dice? El pueblo de Dios no la tendrá. Aquellos que gimen, aquellos que claman, aquellos que realmente, mis queridos hermanos, lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Aquellos, mis queridos hermanos, que le dijeron al mundo no. Aquellos que se prepararon para el encuentro con su Dios. Pero para lograr obtener el sello, hermanos, de Dios, debemos dejar el mundo, como estamos diciendo. Debemos hacer una preparación que hoy por hoy muchos no la están haciendo. Dice la cita, hermanos, que acabamos de leer, que el pueblo de Dios no tendrá, ¿qué? La marca de la bestia. O sea, hermanos, los que hayan vencido al mundo, los que se hayan negado al molde mundanal, no recibirán la marca de la bestia. ¿Haremos caso a la palabra del Señor, hermanos? ¿Queremos estar con Jesús? Hermanos, si hasta este momento hemos luchado, hemos llorado, nos hemos lastimado por seguir a Jesús, hermanos, hay que aguantar un poquito más y el que ha de venir vendrá y no va a tardar. Las promesas del Señor Jesucristo son justas y verdaderas. Él ha dicho que va a venir y Él va a venir. Él no miente. Sigamos leyendo, hermanos. Sigamos leyendo. El profeta de Patmos. ¿Quién es el profeta de Patmos? Juan. Vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia, o sea, de la marca del decreto dominical y de su imagen, o sea, de los decretos de muerte y todo eso, y del número de su nombre, ¿a dónde estaban? Estaban sobre aquel mar de vidrio, teniendo arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. ¿Quiénes eran los que estaban en el mar de vidrio y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero? Los que vencieron, los que lucharon, los que pudieron salir victoriosos en la prueba de la bestia, de su imagen y el número de su nombre. ¿Queremos estar en ese mar de vidrio? Luchemos, hermanos. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día que Dios te está llamando y te está diciendo: hijo mío, yo no quiero tu perdición. Yo quiero que estés allá donde yo estoy. Yo quiero la salvación tuya, pero para que puedas obtener esa salvación, necesitas dejar la seguridad carnal en la cual tú te encuentras en este momento.
¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Te das cuenta? Por eso Dios nos hace la invitación. Si hoy oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿Hemos escuchado la voz de Dios? ¿Hemos aprendido lo que Dios quiere? A través de sus profetas, el Señor nos ha enseñado lo que nosotros debemos de hacer para esa preparación y para esa crisis. Jesús quiere que pertenezcas al grupo de los vencedores, a aquellos que obtendrán la vida eterna y así estar con Él para toda la eternidad. Mis queridos hermanos, es un solemne llamado el que Dios hace. La palabra del Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios te ha avisado. Dios te ha advertido a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Dios te ha advertido y te está diciendo que lo que viene no va a ser fácil. Es una crisis. ¿Qué pasa cuando hay una crisis? Caos. ¿Qué más? Tragedias. ¿Qué más? Sufrimiento, tribulación. Pero dice el Señor que todo aquel que venza saldrá victorioso. Pero para poder salir victorioso necesitamos el sello de Dios. Y solamente será puesto en la frente de ¿quiénes? De los que claman y gimen. Por los que se preparan. Por los que se preparan. Hasta aquí yo creo que hemos entendido, hermanos. El decreto dominical está a la vuelta de la esquina. Sigamos trabajando, sigamos orando, sigamos preparándonos. No importa, hermanos, no importa, aunque se desplomen los cielos, aunque te traten de extremista, aunque te traten, mi querido hermano, como te quieran tratar, pero Dios quiere tu salvación. No importa si te vituperan, no importa lo que digan de ti. Lo que más te debe de importar, mi querido hermano, es que tu nombre permanezca, ¿dónde? En el libro de la vida. Mis queridos hermanos, eso es lo que más debe de preocuparnos a cada uno de nosotros. Lo que los demás digan, ¿qué importa? ¿Qué importa? Tú conoces cómo estás con tu intimidad con Dios. Tú conoces si realmente te estás preparando para la segunda venida de Cristo. Ahora yo me pregunto, hermanos, y con esta pregunta yo termino. ¿Será, mis queridos hermanos, que nos seguiremos preparando y alistarnos para la venida de Cristo? ¿O nos seguiremos amoldando al mundo? La decisión es suya. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes.